Saludos y bienvenidos a Universidad Cristo. Estamos en la parte 3 de la pequeña serie titulada ¿A quién Jesús llamó Padre y Dios? Así que vamos a continuar. Según Jueces capítulo 9, versículos 23 y 24, el espíritu de conflictos como castigo por Jehová y su ley de ojo por ojo y diente por diente. Una ley bien conocida, inclusive e interesante, una ley que uno tiene que cuestionar la historia porque históricamente es una ley que antecedió sobre unos 700 años, quien busca lo que se llama el Código de Hammurabi o la tableta de Hammurabi o la ley de Hammurabi en este imperio y reino de Hammurabi. Una de las leyes que antecedió a la literatura y la escritura hebrea fue ojo por ojo y diente por diente, lo que se conoce y ha conocido en la historia como la gran ley y regla del talión. Así que vamos a leer lo que nos dice entonces esta versión en Jueces capítulo 9, versículo 23, y vamos a flipear aquí y continuamos. Y nos dice el versículo 23, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlos en esa traición de asesinar a sus hermanos. Aquí vemos el castigo que según esta historia Jehová Dios está causando, como decir, ustedes hicieron esto, pues entonces yo voy a hacer esto otro. Vamos a leer lo que Éxodo, entonces rapidito aquí, capítulo 21, versículos 24 y 25, nos dice sobre lo que es la ley de oro. Dice en Éxodo 21, versículos 24 y 25, dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y moretón por moretón. Es interesante, como les había dicho en las notas que me gusta hacer, ojo por ojo y diente por diente también se puede ver en Levíticos 24, 19 y 20, Deuteronomio 19, 21, pero también, como hablamos anteriormente, como entonces Jesús dijo, han oído que dice ojo por ojo y diente por diente, mas yo, interesante como Jesús dijo, mas yo os digo, y conocemos bien cómo Jesús corrigió o cambió el tipo de enseñanzas para concientizar a sus hermanos a una nueva conciencia de amor, de respeto, de no enemigos, los romanos, los gentiles, los samaritanos, no son enemigos, no fueron enemigos según el contexto y la enseñanza y según el reino espiritual que Jesús estaba compartiendo como su evangelio, como su buena noticia. Continuamos, estos son unos versículos que, wow. Josué 19:47, y esto quiero que los leamos porque es una historia que dice mucho. Esto es una historia que dice mucho en la historia. Y leemos en Josué 19:47, dice, pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra. Así que atacaron la ciudad de Lais o
Lesem. La ciudad de Lais es conocida también como Lesem. La tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan, en honor a sus antepasados. También vamos, y como les había dicho, lo que las B representan en mis estudios, que representan blood, lamentablemente sangre, y es como masacraron aquí a unas personas. Y vamos a ver que hay otra B, pero vamos a buscar entonces Jueces capítulo 17 y vamos a ver la misma historia y a ver a quienes, según la historia, masacraron. Y quiero que recuerden que de las 12 tribus, la tribu de Dan fue la última tribu que obtuvo la tierra y sus terrenos, según las divisiones que Jehová Dios había establecido para todas las tribus. Y la tribu de Dan así fue como tomó su tierra. Como tomó una tierra, la tierra que le pertenecía a otra gente, y fueron y los limpiaron, los destrozaron, los masacraron, según como los textos claros nos dice. Y aquí vemos, así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada. Igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no les tenían ningún aliado cerca y no tenían ningún aliado. Es interesante conocer a luz de la historia quiénes eran estas personas y las historias que tal vez en el mundo occidental no conocemos, porque la única historia y perspectiva que tenemos que se nos ha formalizado y educado es con una conciencia del mundo nuevo, del nuevo mundo, del mundo occidental, y no conocemos nada del mundo oriental. Y cuando uno aprende de las historias y los miles de años de historia que el mundo oriental contiene, India, China, Japón, por mencionar algunos, y ver su cultura, su tradición, sus creencias, su fe, y cómo por sus tradiciones, su conducta, cómo practicaban la vida, cómo procuraban la naturaleza y vivir de una forma buena, sana, porque esa es su verdad. Y aquí en la Biblia, esta historia demuestra que a estas personas que la tribu de Dan, según la historia de la tribu de Dan, terminó, que les quitó la tierra o les tomó la tierra por posesión, como según sus promesas habían establecido, y según el mandato que se le había dado, esa es tu tierra, ahora ve y poséela. Una tierra que a ti no te costó nada en cultivar, que tú no hiciste nada, pero que otra gente lo hizo. Según el texto, ¿quiénes eran otra gente? Unas personas que vivían pacíficos, que vivían seguros, distanciados. ¿Por qué Dios, Jehová Dios, no pudo ser misericordioso con ellos? Ya que ellos demostraban tipos de cualidades buenas. Preguntas que hay que hacerle al texto, preguntas que hay que hacerle a la historia y preguntas que hay que hacerle a nuestra fe y a las historias que creemos tal como las creemos. En la historia he aprendido que esto representa un tipo de cultura védica. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, una historia bien conocida, es la gran pregunta: ¿por qué Jehová
rechazó a Saúl. Y si lees el capítulo 15 y ves la historia, porque Saúl y su gente dejaron con vidas a ciertos animales, y por eso el enojo del Señor Jehová fue como que no, este tipo no sirve, y por eso vamos a desecharlo. Tuvieron misericordia, como decir, con animales, y no. El Señor quería todo destruido. Hay una historia en Jueces capítulo 11 que es la historia de Jefté. Y vamos a buscar esa historia, y esa historia está en Jueces capítulo 11, versículo, aquí estamos. Vamos a leer juntos esta historia porque es algo interesante. En el capítulo 11, versículo 29 y al 39, pero vamos a leer algunos rapidito. Dice en el capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer desde el 30 en adelante, pero ves el voto de Jefté, o el juramento de Jefté. Y dice, y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Los sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas, y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit, y desde allí hasta Abel Kermamim. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su única hija, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Y entonces voy a continuar y pueden leer el resto de la historia, pero dice que por cuanto él hizo un juramento ante Dios, pues lo cumplió. Y dice en el texto 39, cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Y es interesante, como habíamos hablado anteriormente, concerniente a no jurar por lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, como habíamos leído en el versículo 33 al 37. No juréis. Y qué cosa que en esta historia no vemos a Jehová diciéndole a Jefté, por reconocimiento de que esa era su única hija, diciéndole: Jefté, no, tú me hiciste el voto, yo te di la victoria, pero no, a ella no me la sacrifiques. No, el juramento lo hizo, y vemos el silencio de Jehová. ¿Qué pasó con la hija de Jefté? Fue sacrificada como ofrenda quemada a Jehová. Estamos hablando de la misma esencia del Padre de todos. Continuemos. Jehová, el Dios de los israelitas, no cumple con lo que dijo. Y esto lo vamos a leer porque esto está en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Y esto es parte de una historia bien conocida. Después del diluvio, confirmando Dios sus pactos, reajustando las cosas. Después del diluvio, nuevo comienzo. Vamos a ver lo que dice y vamos a ver lo que sucede según el texto. Vamos a mirar Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, a ver qué nos dice rapiditamente aquí.
Génesis, Dios confirma su pacto. Capítulo 9, vámonos al versículo 5, donde dice: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Vamos a ver rapidito, quiero hacer un comentario sobre eso, en lo que, como dice y estableció, y el principio de la ley de ojo por ojo y diente por diente. Y voy a buscar aquí entonces lo que el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 12, nos enseña concerniente a si Jehová Dios cumplió lo que había establecido en Génesis capítulo 9. Y vamos a ver entonces otros dos versículos, a ver qué nos enseña sobre esta realidad que no cumplió. En el Éxodo capítulo 2, versículo 12, dice: entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. ¿Qué sucedió según la historia? Entonces los egipcios se molestaron y Faraón envió gente ¿a qué? A buscar y a matar a Moisés. Y dice la Biblia que entonces Moisés huyó, se fue. Y en el capítulo 4, versículo 19, voy a darle aquí rapidito. ¿Y qué nos dice? Nos dice: antes de que Moisés saliera de Medián, el Señor le dijo: regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces, esto enseña, como les dije, se ve que aquí el Señor no cumple la ley que había establecido. Dijo que aquel humano que mate a otro humano morirá, por cuanto todos los seres humanos son hechos a imagen de Dios. Y la gran pregunta es, ¿los egipcios se consideraban que eran imagen de Dios? ¿Eran objetos de barro? ¿Eran seres humanos? ¿Por qué Dios no llamó a cuenta? ¿O por qué Dios no cumplió lo que dijo que iba a hacer con Moisés? Al contrario, como vimos en el capítulo 4, que dice: después que tanto el faraón como los que querían matar a Moisés murieron, entonces el Señor le dijo: regrésate. Como quien dice, ya los que te querían matar no te van a hacer daño. Y sin embargo, él que había creado el juramento o había creado el mandamiento o la ley, no la cumplió. ¿Qué cosa? Entonces, por eso, estos son algunos de muchos textos que nosotros nunca tuviésemos tal vez la oportunidad, y yo los traigo a luz en una forma informativa para ayudarnos a nosotros a concientizar en las cosas que creemos y conocer al Padre. Esto tiene que ver, estos textos resemblan o representan la misma esencia de amor incondicional que entendemos y creemos que el único Dios universal contiene con todos y para con todos y en todo. O esto demuestra una gran diferencia. Y como les decía en los videos anteriores, para quienes toman todas estas historias de una forma literal, estas historias entonces hay que volverlas a revisarlas. Así que vamos a continuar con otro de estos textos. Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Esto es uno de estos textos que debes leer por sí. Voy a, caminar sobre otros textos rapidito.
En Ezequiel capítulo 4, versículo 12, el Señor manda a Ezequiel a comer y a crear, como decir, panes o galletas de estiércol humano, para usarlo como un símbolo o como una representación de lo que iba a causar sobre su pueblo. Estiércol humano. Y Ezequiel comenzó a llorar y le dijo, no, pero ten misericordia que yo... Y ¿qué terminó haciendo? Haciendo estiércol y usando estiércol de vaca y, según el texto, comiéndoselo. También textos como Isaías capítulo 2 versículo 19, que habla sobre el terror del Señor, de Jehová. Isaías capítulo 20 versículo 3, donde Jehová utiliza a Isaías y dice que Isaías ahora va a representar como un símbolo. Isaías andó desnudo por 3 años, representando como un símbolo de lo que el Señor y la vergüenza que él iba a causar sobre sus enemigos. Donde por 3 años Isaías estuvo enseñando, según el texto, las nalgas, y así mismo como tipo de vergüenza era lo que Jehová Dios, Yahweh, iba a causar sobre sus enemigos. La gran pregunta de quién causó todo mal sobre Job, ¿Satanás o el mismo Jehová? Y según el texto y todo el libro de Job, inclusive en el capítulo 42, versículo 11, las pruebas causadas por Jehová a Job. Lo dice claro el texto. Y no fue ningún Satanás, porque claro el texto lo dice como si Satanás era un miembro de la corte celestial de Jehová, quien estaba acusando o haciendo el rol de acusador, como hemos hablado en otros textos, basado a la adversidad o adversario o el rol de adversario que este ángel, según la historia del libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, un ángel de la corte celestial de Jehová que actuó como un adversario. Pero ¿quién originó la idea de la prueba? Según el texto, Jehová, por demostrar obediencia. También en Ezequiel capítulo 5 del 11 al 13, el enojo y furia de Dios contra Jerusalén. Ezequiel capítulo 16 del versículo 46 al 55, porque Dios destruyó a Samaria, o por qué Dios destruyó a Samaria si Israel fue peor. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces los profetas entonces, molestos o tratando de traer profecías contra Israel, contra Judá, porque estaban dándole la espalda a Dios, desobedeciendo, cuántas veces a través de los profetas Dios mismo no decía como que Sodoma y Gomorra no fueron tan malas como ustedes, y lamentablemente a Sodoma y Gomorra las aniquilaron, fueron destrozadas, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y por años entonces vemos que estas personas que supuestamente las historias fueron peor según el mismo Dios describiéndolos, entonces a ellos no les causó. Por eso hay que ver estas historias a luz de la historia, a luz de que estas historias representan. Son todas historias literales, históricas, que se toman literalmente porque fueron hechos históricos que ocurrieron, o son historias simbólicas para entenderse simbólicamente. Entonces voy a dejar este video hasta aquí. Voy a tener que seguir extendiendo porque hay más versos que honestamente quiero compartir para ver lo que las escrituras nos enseñan. Nos vemos en el próximo video. Sería la parte 4. Namaste, Shalom y bendiciones.
Nos vemos porque vamos a contestar la gran pregunta: ¿a quién Jesús llamó Padre?